Muy buenas noches para todos, comunidad caleruna. Hoy nos encontramos aquí en la Plaza de la Calera, muy contentos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen a conmemorar este hermoso día de la prevención del suicidio. Démosle un sí a la vida, prendamos una velita por la vida. Hoy estamos en compañía de la Casa de la Cultura para que todos veamos cómo podemos llevar ese sí a la vida con otras actividades, como lo es el canto, la música y el teatro. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del profe Daniel y la profe Mariana, que nos van a interpretar las canciones. Bueno, yo quiero presentar las canciones, pero se me olvidaron. Espero voy a mirar. A ver si... No, ya sí me las sé. Sí, sí eran esas. Entonces, Mariana y Daniel, que pertenecen a la Casa de la Cultura. Ah, bueno, muy buenas noches por las noches. Qué pena yo no saludé, eso es tan importante. Porque saludar es dar salud. Es que entre nosotros ya nos habíamos saludado, pero los saludamos a ustedes en casa. Daniel y Mariana, de la Casa de la Cultura de La Calera, van a presentar Amor Mío, ¿cierto? Y El Escandaloso. ¿Sí? Vamos a ver, no es El Escandaloso Amor Mío. Entonces, con ustedes, esta bella velada hoy que se llama Inspirando a Vivir. Entonces, con ustedes, Daniel y Mariana, bienvenidos a este espacio. Miguel Ángel. Ya.
¿Aló? Ahora sí. Bueno, y con esta hermosa interpretación, gracias a los profes, queremos decirles a ustedes y preguntarnos desde casa qué es esos pensamientos que tenemos que nos pueden llevar a decir no quiero vivir. ¿Y por qué no quiero vivir? Debemos ponernos al lado y decir ¿por qué sí quiero vivir? ¿Qué es eso que me motiva a vivir? Y adicional a eso, acercarme a esa red de apoyo, a esas personas que están al lado de nosotros y que nos ayudan para poder darle ese sí a la vida, para poder superar ese problema, ese sentimiento que tal vez nos acoge. Todo este conjunto, obviamente en algunos momentos nos llevan a una depresión, a una tristeza, pero todo tiene solución. Recordemos, todo pasa, y en ese todo pasa, démosle ese sí a la vida para vivirla lo mejor posible. Con esto le damos paso a nuestro profe, quien nos va a compartir unas historias muy hermosas. Gracias, su merced. Bueno, primero voy a empezar con una palabra que es importante, pues a mí me gustan mucho las palabras. Me gustan las palabras cantadas, contadas, soñadas, inventadas. Y entonces, para utilizar la palabra de la manera que siento en este momento, agradecer primero a Dios, y esa es la palabra, agradecer, que como me enseñó un amigo de la tradición muisca de la comunidad, de una casa que se llama la Casa del Fuego del Amor, que es precisamente este fueguito que nos acompaña hoy, agradecer es el agrado de ser, y en algunos momentos perdemos el agrado de ser. Cuando uno nace, dice que lo dieron a luz, entonces honramos en este día la luz con la que nacimos. No he escuchado que alguien diga nació, la mamá lo tuvo y lo dio a guerra, a muerte, a odio. No, decimos que nacer es dar a luz. Entonces hoy invocamos ese espíritu de la luz, del amor, de la vida, y agradecer a todas las personas que se encuentran en este lugar, a las que nos están escuchando desde sus hogares, a quien está hoy en el parque principal, a los niños, a los adultos, a los jóvenes. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Las personas más vulnerables se encuentran entre los 14 y los 44 años, según las estadísticas. Eso no quiere decir que los otros no sean vulnerables. Pero, entonces vamos a contar hoy la palabra, vamos a contarla, la flor de la palabra, la parafina de la saliva y el fuego de la lengua, lo vamos a contar para inspirar a vivir. Eso se lo aprendí a un hombre, a un ruso, pero de Rusia, ¿no? Porque ustedes saben que aquí en nuestro país las personas que trabajan en construcción se le dicen los rusos. No, este es un ruso de Rusia y se llama Slava Polonin. Él es uno de los mejores payasos del mundo, y cuando le preguntaron qué hacía, él dijo: yo me dedico a inspirar a vivir. Entonces, tomando esa frase de él, en este momento me voy a sentar en esta sillita que se creó hoy con un color que me gusta mucho, que es el rojo. Para mí significa el amor, este color. Y entonces esta es una sesión desde el amor. En esta sillita que me voy a sentar, que es la silla de la palabra, voy a hacer 4 cosas. Por eso cuento por 4 cosas. La primera, para procurar y compartir el alimento. La palabra es alimento, la música es alimento. Entonces agradecer a Mariana y a Daniel también. Entonces, para procurar y compartir el alimento, proteger la vida. La segunda patica, amar el territorio y ser feliz. Tengo algunas historias en el corazón, pero voy a dejar que ellas vayan saliendo como sientan. Y esas historias de hoy tienen que ver básicamente con el amor, y una parte del amor que se llama la tusa. ¿Qué es la tusa? Es una de las causas de suicidio. La tusa es cuando a uno se le desgrana la mazorca del amor. Eso es un duelo. Es un duelo con uno mismo. Es un duelo fuerte. Entonces voy a contar hoy, para contar esas experiencias y otras. Entonces me voy a sentar en la palabra, con permiso. Hasta los 20 años no hablé. Fui un niño silencioso, bueno, un muchacho. Uno allá a los 20 años no es un niño, es un muchacho. Duré 20 años en silencio. Era un niño que me orinaba en la escuela. Ahora ya no me da vergüenza decirlo.
bueno, ¿a ustedes les avergüenza que yo diga que yo me orinaba en la escuela? ¿O me van a hacer bullying? Bueno, pues en ese momento yo no conocía esa palabra, pero en la escuelita del Salitre, los niños cuando yo me orinaba me señalaban con el dedo. Yo me sentía supremamente mal, ellos no sabían lo que me pasaba, pero básicamente, como yo no hablaba con nadie, como no podía hablar, me estaba atorando con lo que me pasaba, me ahogaba. Y entonces la palabra es una medicina poderosa. La palabra es alimento para el hipocampo, la palabra es posibilidad de abrir camino. Entonces, gracias a la palabra. La palabra me ha llevado a muchos lugares. Una vez estaba aquí en el Parque de la Calera y me encontré con unos amigos que tenían una reunión. Me dijeron: Edwin, a usted que le gusta contar historias, camine, nos acompaña. Hay un grupo de personas reunidas. Llegamos a un lugar, había más o menos 40 personas reunidas y esas personas querían escuchar una historia. Yo empecé a contar las historias que me han contado, las historias que escribo, las historias que me imagino, y al terminar de contar esas historias, de la parte de atrás se levantó un hombre. Bueno, hay personas a las que no les gusta hacerse delante, ¿no? En los lugares donde hay reuniones, prefieren hacerse en la parte de atrás. Este señor, que se llama Omar, se levantó, y cuando se levantó yo me doy cuenta que era un hombre enorme. De esos hombres que uno tiene que abrazar en 3 tiempos, ¿sí? Para poderlo abrazar, realmente un hombre enorme. Y entonces Omar se levanta y empieza a caminar, tenía un bastoncito, y empieza a dar 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, como una especie de vallenato, pero solitario. Sí, el vallenato seguro lo aprendimos de ver el movimiento de las olas de la mar, ¿sí? Y si él no hubiera caminado 2 pasitos hacia adelante y 1 hacia atrás, nunca hubiera llegado adelante. Pero caminaba 2 pasitos adelante y 1 hacia atrás. Y cuando llegó empezó a hablar de la palabra. Y habló de la sinapsis, habló de conexiones cerebrales y de muchas otras cosas. Pero contó una historia sobre la palabra. Dijo que cuando él era niño, vivía con su papá. Yo no sé por qué en esta historia que voy a contar, en las familias no hay sino un papá. No nos dicen nada sobre la mamá. Hay otras donde hay mamá. En esta son 2 hombres que viven con sus hijos, una casa frente a la otra. Bueno, en la casa donde vivía Omar, el papá estaba pasando por una decepción. Ahora sí me acuerdo, por eso era que no estaba la mamá. Lo que pasa es que el señor no era muy dulce con la esposa, realmente, ¿sí? La trataba como si fuera una pelota de tenis. Y pues la señora se cansó de eso y se marchó. Y él se quedó con el hijo. Y al frente de la casa había un espacio en el que perfectamente podían cultivar un jardín. Pero Omar contaba que el papá estaba tan triste, como tan desinspirado de la vida, que no hacía nada más que sentarse en silencio, no comía, en una depresión profunda. Y aunque al frente de la casa se podría sembrar un jardín, el papá de él no hacía nada de eso. Se la pasaba muy bravo todo el día, se levantaba mal geniado. En cambio, en la casa del frente había otro señor. Compartían una misma situación, y era que los 2 estaban solos con sus hijos. Solo que el señor de la casa del frente sí tenía la esperanza de recuperar el amor. Y lo que hacía ese señor todos los días era levantarse, y al frente de su casa había un pedacito de tierra, empezó a cultivar un jardín, y cultivó sobre todo buenos pensamientos, que son unas flores muy bonitas, porque muchas cosas empiezan en el pensamiento. Entonces él empezó a cultivar pensamientos bonitos, sembró también albahaca, sembró romero, sembró un poquito de quinoa, y la gente empezó a traer flores, y él no ponía cerca para cuidar las flores, porque decía que si algún enamorado se quería llevar una florecita para demostrar el amor, porque el amor se convierte a veces en sopa, en velita encendida, en poema, en abrazo, en chocolatina. El amor tiene muchas formas de materializarse. Y entonces él empezó a materializar eso que le pasaba en la siembra de un jardín. Y a partir de sembrar el jardín empezó a recuperar el amor. Primero, el amor por sí mismo. Hay un poema que dice que después de un tiempo uno aprende a sembrar su propio jardín en vez de esperar a que alguien le traiga flores.
Eso se llama como el autoamor, ¿cierto? Que era lo que me faltaba a mí cuando estaba pequeñito y les contaba que me orinaba. ¿Qué tenía en ese momento de dificultad? Tenía la autoestima muy baja. Sí, tenía la autoestima baja y eso me hacía poner más triste. El papá de Omar tenía la autoestima muy baja porque había perdido un ser amado. No porque hubiera muerto, sino porque ya no estaba con ella. Pero el vecino del frente convirtió esa tristeza en un jardín y poco a poco fue saliendo de la tristeza. Uy, se me cayó la vela ahora. Bueno, para los que, miren, se me cayó la vela aquí en el pantalón. Me toca coger un papel periódico, la plancha, y así me enseñó mi abuelita. Todo tiene solución, mijito, decía mi abuelita. Lo único que no tiene solución es la muerte, decía ella. Y don Omar estaba pensando que el papá tenía más ganas de morir que de vivir, porque veía al papá triste, un papá que era comelón y que gustaba de muchos platillos que ya no comía. Y una mañana el papá de don Omar se levantó, salió a la puerta. Ya si identifican a los dos hombres, el papá de don Omar es el que está triste, el otro está triste pero saliendo de la tristeza. Y sembró un jardín. El papá de don Omar sembró un peladero. Se levanta el papá de don Omar y se queda mirando a ese vecino del frente que está regando con agua las flores del jardín y ve ese jardín tan hermoso. Y don Omar decía, por eso la palabra es tan importante, porque el papá de Omar le dijo al vecino del frente: vecino, ojalá que su hijo se accidente. Y no se accidentó el vecino, ni el hijo del vecino. Se accidentó el hijo de la persona que estaba diciendo eso. Entonces, la palabra es un camino importante y fundamental. Hay un hombre que trabajaba en algo muy extraño. Él trabajaba con un actor que se llama Marcel Marceau. Fue uno de los mimos más grandes que haya conocido la humanidad. Y Marcel Marceau, aunque no decía palabras en el escenario, el señor Marcel, él era una persona que hablaba desde el silencio, porque los mimos hacen eso. Pero tenía una persona que le escribía los libretos. Muchos de ustedes tal vez lo conocerán. Es un chileno. Su nombre es Alejandro Jodorowsky. Algunos dicen Jodorowsky, ¿sí? Algunos dicen Nome Jodorowsky cuando están de mal genio. Y Alejandro le escribía los libretos a Marcel Marceau. Resulta que un día Alejandro se convirtió en escritor reconocido, afamado, y se fue para el Oriente. Y estando en el Oriente, no sabemos en qué parte del Oriente, pero dicen que el Oriente se parece mucho más a nosotros. Nosotros somos muy parecidos a los orientales en muchas cosas, ¿sí? Nos gusta mucho el arroz. Yo no sé a ustedes, yo como bastante arroz. Eso tiene que ver con mi parte oriental, pero también la parte espiritual que está relacionada mucho con eso, con una relación de amor a la naturaleza. Y Alejandro tenía el encargo de escribir un texto. No hay nada más difícil que escribir por encargo. Cuando uno escribe porque está inspirado es una cosa, pero cuando uno escribe por encargo es muy complicado. Bueno, él tenía el encargo de escribir un texto. Y el hombre se ponía frente a la hoja en blanco y no se le ocurría nada. Y como no se le ocurría nada y tenía un compromiso, pues empezó a hacer algo, empezó a pasar algo con él que se llama somatizar. Y somatizar es cuando usted lo que está sintiendo, lo que está pensando, se le convierte en algo físico. Y él empezó a sudar. Eso es una parte de lo que podría ser somatizar, ¿cierto? Que el pensamiento, algo que no alcanzamos a ver, se manifiesta. Y él empezó a sudar. Entonces, si cogía la hoja en blanco, la desbarataba. Si cogía el computador, pues lo mojaba. Y entonces dijo, no, yo no puedo más con esto. Entonces empezó a preguntarle a la gente, porque él sabía que le habían dicho que donde fueres, haz lo que vieres. Y él empezó a ver que la gente que tenía alguna disminución en su salud iba a buscar un ancianito, y ese ancianito se hacía debajo de un árbol de cerezo. Y este era un anciano que no se sabía cuántos años tenía. El anciano estaba sentado en una sillita y frente a él tenía una mesita, y sobre la mesita una almohada pequeñita.
Y entonces Alejandro se fue y había una fila de personas para ver a esa ancianita, todos haciendo la fila. Y cuando le tocó a Alejandro, el anciano le dijo, siéntate. Pues no sé si le dijo porque sabía hablar español como él, pero de alguna manera le dijo que se sentara. Él se sentó, él le indicó que pusiera la manito, y para algunas culturas la medicina tiene que ver con la muñeca, o en la reflexología, o hay unas formas de medicina distintas. Pero entonces el Señor le dijo que pusiera la muñeca encima de la almohadita, y puso sus 2 dedos encima del pulso del señor Jodorowsky, y le dijo, bueno, ¿y usted por qué viene? Y dice, no, es que estoy sudando muchísimo. Y él lo tocó otra vez y le dice, usted está con una disminución en la salud por algo muy importante. Dígame, ¿pero qué es? Lo que pasa es que usted está con esa disminución en la salud porque usted no tiene ningún propósito en la vida. Pero ¿cómo así? No me Jodorowsky, que yo no vine acá que usted me hable de metafísica, yo vine a que me sane, ¿sí? Yo es que yo no lo puedo sanar. Si usted no tiene un propósito en la vida, no se va a sanar. Y entonces Alejandro dice que él se fue y empezó a pensar en eso. Y decidió desde ese día que su propósito en la vida era sembrar un jardín de palabras. Me siento identificado con eso. En algún momento, cuando tenía 13 años, me enamoré de una niña, Colegio Departamental de La Calera. Yo no sé si eso era, bueno, yo no sé si uno a los 13 años, no, yo sentía amor. Bueno, ella me gustaba, bueno, estaba confundido, ¿sí? Pero básicamente yo veía a esa niña y las emociones uno las siente aquí en el estómago. Y entonces yo sentía todo eso que decimos los enamorados que sentimos cuando estamos enamorados de alguien. Yo sentía mariposas, libélulas, cocarrones, bueno, también debía ser un poquito de amebas y por ahí la tenia o algo, pero yo sentía, más allá de la tenia y las amebas, yo sentía que estaba enamorado. Ella era una niña que se llamaba Jimena. Jimena, si me está escuchando, si yo era el niño que se orinaba en la escuela, ese mismo. Que nos vimos otra vez en el colegio, ese mismo. El niño que un día tomó valor y 20 centímetros más bajito que ella se le paró al frente y no fue capaz de decirle nada. Entonces empezó a pensar, si no le puedo decir que me gustas mucho, ¿cómo le digo? Ah, pues para eso están las cartas, que es uno de los métodos más bonitos de sanarse cuando a uno le pasa algo, y eso tiene que ver con un proceso también de todo eso, de la química que somos, con la serotonina y con otras cosas que nos hacen sentir distintos. Bueno, resulta que yo dije, yo voy a escribir esto que me pasa y le voy a dar una carta a la niña. Le hice la carta. ¿Quieren que les diga qué decía? Chismositos, ¿no, señores? Son cosas que uno no... Pero básicamente le decía, me gustas mucho. Cuando yo te veo, me zumban cucarrones, libélulas, mariposas, sapos y hasta las amebas que tengo en el estómago. ¿Sí? Me gustas mucho tú, tú, más o menos decía esa carta. Le entrego la carta a la muchacha en pleno descanso del Colegio Departamental de La Calera. La muchacha se queda mirando la carta, la abre, la lee y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú eres 20 centímetros más bajito que yo y yo no me imagino con un novio más bajito. Y aparte de eso, lo que pasa es que yo en este momento estoy concentrada en mis estudios, yo no tengo tiempo para el amor. ¡Mentiras! A las 2 semanas estaba saliendo con un muchacho de 11 y ella era de 9º. Y a mí eso me dio un golpe en la autoestima, pero grandísimo. Tras de que ya me había pasado lo de la escuela, lo de la orinada, me pasa ahora esto con esta niña. Y a mí siempre me ha gustado como tener el cabello largo, pues ¿qué hice? Me calvié y entré en una depresión. Me duró poquito, desde los 13 años hasta los 20. Me duró como una tristeza, ¿sí? Y en una semana de las más tristes que tuve,
yo estaba encerrado en mi cuarto y mi mamá, que es la primer psicóloga que uno tiene y a veces hace terapia de choque, me dijo, ¿usted es que es tonto? ¿Se va a morir por esa niña o qué? Bobo, no llora ni por su mamá. A ver, levántese a ayudarme a hacer oficio. Y come y se baña, que ya lleva 3 días sin bañarse, ya hasta los chulos están por acá. Bueno, mi mamita era la forma de ella de decirme, sacúdase, levántese, ¿sí? Salga de esa tristeza, ¿sí? Pero empecé a hacer algo muy importante que me estaban diciendo ahora las profesionales de acá del área de salud, algo que estaba diciendo Liliana, ¿sí? Liliana estaba diciendo que cuando uno está así es muy importante hablar, pero yo me demoré de los 13 a los 20 años, y cuando tuve 20 años le dije, mamita, necesitamos hablar. Bueno, cogí a mi mamá durante una semana, pero ustedes se imaginan lo que es lidiar con una tristeza. En algunos momentos tuve pensamientos como extraños, y cuando tenía esos ¿qué pensamientos extraños? Por ejemplo, yo empecé a pensar en una forma de quitarme la vida. No quería vivir. No más que eso, que no querer vivir, lo que yo quería no era no sufrir, porque yo sentía una cosa tan horrible por dentro, como que se me quemaban los huesos. Yo no quería seguir sufriendo, entonces empecé a pensar, mi mamá me mandaba a apartar, y para apartar pues uno aparta los terneros con un lazo, y yo miraba el lazo, me imaginaba el lazo colgando por encima de un árbol, y le dije, mamá, me estoy imaginando el lazo colgando por encima del árbol, y mi mamá me dijo, hable, porque si usted no hable se va a atragantar. Acuérdese que las lágrimas que no se lloran y las palabras que no se dicen se convierten en cuchillas afiladas que nos destrozan la existencia. Y yo, mamita, ¿cómo así? Sí, mijo, las lágrimas que no se lloran y las palabras que no se dicen se convierten en cuchillas afiladas que nos destrozan la existencia. Y poquito a poquito, hablando con mi mamá, me fui deshaciendo de eso, le pude contar lo que me pasaba y poco a poco dejé de imaginarme las cosas que me imaginaba antes, ¿sí? Empezó a pasar ese proceso que les digo como de inspirar a vivir. Entonces, una de las razones por las que una persona se quiere quitar la vida puede ser esa, por una tusa. Las decepciones amorosas son muy fuertes. Yo tengo un curso porque después me enamoré de los 20 a los 26, después me enamoré de los 30 hasta los 39 y han sido lecciones de vida. Otra razón por la que una persona se quiera quitar la vida: deudas. Por deudas, porque le deben plata al banco, porque están reportados en Datacrédito. Esa es otra razón por la que alguien se quiere quitar la vida, pero el dinero no alcanzaría a pagar lo que cuesta una vida. Sí, entonces yo empecé a reflexionar y después de que empecé a hablar, entonces una razón muy importante que me devolvió a la vida, y yo invito a muchas de las personas que nos están escuchando, una razón para volver a la vida, en mi caso fue el teatro, en mi caso, para otras personas ha sido la música, pero entonces empecé a encontrar eso que le dijeron a Jodorowsky, empecé a encontrarle un sentido a la existencia, un sabor a la existencia. Encontré personas que me devolvieron la esperanza, que me inspiraron a vivir, ¿sí? Bueno, hay personas que no lo inspiran a uno a vivir mucho. Por ejemplo, en ese tiempo que yo estaba entusado me encontré con un primo mío, que es de acá de La Calera. Él se llama James, como James, ¿sí? James. Es caleruno. Mire, él es idéntico a James Rodríguez. Sí, pero él pesa 45 kilos. Pero es igualito. Ustedes lo ven y es igualito, solo que es más chiquitico, es como un James Rodríguez mini, y además se llama también James. Y James me dijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué está como triste? Y yo, no, es que estoy pensando en la muchacha de la carta. Pero eso fue hace 5 años, ¿usted pensando en eso? Sí, ¿y usted qué está pensando? No, pues que a mí también Gloria me terminó. Gloria se llamaba la muchacha que a él le gustaba. Y dice, ¿y qué pasa? Dice, no, pues vámonos a escuchar música. Y preciso pusimos el himno nacional y empezó a llorar. ¿Y usted por qué llora? Escuche. Oh, Gloria, y mira, todo me la recuerda a ella. Cuando uno está así. Y mi primo se inventó un método para adelgazar. Él dice que el mejor método para adelgazar se llama la lipotusa. Que una persona con una decepción amorosa es capaz de bajar muchos kilos. Pero también, entonces, como estamos hablando de historias que nos inspiren a vivir,
Entonces voy a contar que mi primo en ese momento tenía como 17 años, ya alcanzó a cumplir 35, o sea, salió de eso. Yo hoy tengo 41 años, también logré salir de bueno, en realidad he salido de 3 tuzas. O sea, sí se puede, señor, sí, joven que me está escuchando en este momento allá, y que Carmen lo abandonó. Se puede salir de eso, y uno sale fortalecido. Se puede salir de las deudas de datacrédito también. A veces se demora uno un poquito, se puede, pero no vale la pena quitar. Son muchas cosas. Las palabras nos pueden herir, ¿sí? Entonces, importante, ¿qué aprendí yo? Importante para inspirar a vivir. Aprendí a pedir ayuda. Cuando uno siente que se está ahogando y no pide ayuda, pues se va a terminar de ahogar. Si usted está pensando, en el pensamiento empieza todo. Y si usted está pensando todos los días en la tristeza, pues eso lo va a conducir a un hoyo cada vez más negro. Ahí es importante contarle a alguien, decirle a alguien que eso nos está pasando. Les voy a contar, mi padre se llamaba, no se vayan a burlar del nombre de mi padre, los que lo conocieron especialmente, pero les voy a contar, mi abuela se llamaba Natalia, pero le decían la mamá gallina porque tuvo 20 hijos. Y tuvo 17 hijos de a uno, y los últimos 3 los tuvo de una sola vez. O sea, ¿cómo se llama eso? Trillizos. Y los trillizos nacieron el 3 de enero. A mí me pasan muchas cosas con el número 3. Mi papá es trillizo, mi papá nació el 3 de enero, y como nació tan cerca del 6, a mi familia se le ocurrió la católica ocurrencia, a mi abuela Natalia y a mi abuelo Oliverio, de ponerle a los trillizos como los Reyes Magos. Les pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar, así como el profe de percusión, que es un ser humano muy bonito. A propósito de eso, la percusión es el corazón. Y entonces resulta, yo dije que era un ser humano muy bonito y por allá hacen, pues claro, yo también puedo admirar a un hombre, amar a un hombre por su belleza, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted también es bonito, profe. Es que se nos olvidó, claro, a los hombres también nos gusta que nos regalen flores. Los hombres también necesitamos la dulzura, porque si un hombre sin dulzura, un hombre sin una parte amorosa es como un tanque de guerra. Entonces, resulta que mi papá le ponen, ¿cuál creen que era mi papá? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Mi papá era Melchor. ¿Tú lo conociste? Bueno, mi papá era Melchor. Mi papá sufrió un drama, se llama el drama del destierro. O sea, él vivía en una tierra que es muy bonita, le dicen que es zona roja, pero cuando yo vivía allá, yo veía que todo era verdecito y era pues un lugar muy bello para vivir. Florencia Caquetá, ese nombre es un nombre italiano que le pusieron a esa región, y mi papá y nosotros tuvimos que salir de allá por un tema de que estaban disparando al aire, pero de los pulmones. Pues cuando estaba pasando eso ya dijimos, no, nos vamos de acá. Yo era pequeñito, pero yo me acuerdo que después del destierro mi papá no volvió a ser el mismo. Después del destierro mi papá decía y vivía como decía, y más que eso, bebía como decía, que era mejor ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Y mi papá en este pueblo se dedicó con juicio, tomaba un día sí y el otro no, porque entró en un duelo de no vivir en el lugar donde él había crecido, donde había nacido. Y yo me acuerdo que a él le gustaba sentarse en una piedrita, y un día yo dije, tengo que hablar con mi papá. 21 años tenía yo, ya había dejado de estar en silencio, comencé a hablar. Mi papá estaba sentado en la piedrita y le dije, papá, imagínese que el otro día en las ferias y fiestas de allá del pueblo de La Calera, yo estaba y empecé a sentir una cosquillita en el brazo. Y su merced sabe que cuando uno en La Calera siente una cosquillita en el brazo es porque hay alguien por ahí que lo quiere saludar. Entonces uno levanta la mano y la persona que también lo quiere saludar levanta la mano. Y uno se ve a lo lejos si se hace así o algo se dice, ¿sí? Y yo vi a un amigo de mi papá que le decían Florencio. Y mi papá era de Florencia. Y a él le decían Florencio. Y el amigo de mi papá me dijo, adiós, hijos de reyes. El señor es de Pasto. ¿Sí? Una vez yo le dije, Florencio, enséñeme un piropo de su tierra. Me dijo, cuando usted ve a una mujer muy hermosa, le dice, adiós, cositas ricas, sabor a cuy.
Sí, pero ese halago acá no es tan, sí, uno no lo entiende tanto. Y entonces, pero a mí no me interesó eso, sino que yo le dije, papá, ¿por qué fue que Florencio me dijo que hijos de reyes? Dijo, pues usted no sabe. Si yo me llamo Melchor, su tío se llama Gaspar y su otro tío Baltasar, pues nosotros somos los Reyes Magos. Entonces por eso él dice así. Yo le dije, oiga papá, y usted no me ha contado nada de mi abuelo. Pues a mi papá yo no le decía, oye papi tú, no, yo no sé, pues con mi papá no, pero no lo husteaba de una manera fea, sino que yo le decía, papá, usted o su merced no me ha contado nada de mi abuelo. Mire, su abuelo se llamaba Oliverio, ¿quiere que le cuente? Yo sí. Y en ese momento mi papá empezó a salir de la tristeza, otra vez la palabra, ¿no? Y por lo menos durante los días que me contó eso no tomó trago. O sea, como que él trataba de llenar con el trago un vacío inmenso que tenía en el corazón, pero esos vacíos no se llenan con ninguna cantidad de licor. Usted se puede tomar todo el licor del mundo, ¿sí? Como dicen que para ahogar las penas, pero las penas siempre saben nadar. Y entonces mi papá empezó a contarme. Me dijo, mire, su abuelo se llamaba Oliverio, pero antes de hacer su abuelo, pues era un hombre soltero. Le voy a contar. Él era amansador de caballos. Y yo, ¿amansador de caballos? Sí. Pero su abuelo era un hombre muy arisco. ¿Y cómo hacía un hombre arisco para amansar caballos? Ya le voy a contar. Resulta que allá, donde nosotros crecimos en Florencia, en una finca grande, sembrada de plátanos, de yucas, con ríos, con lagunas, con selva hermosa. Resulta que allá, en ese lugar, su abuelo se encontró con un caballo que era el caballo más arisco que ustedes se puedan pensar. Se llamaba Trueno y era hijo de Rayo y de Tormenta. Y ese caballo nadie lo había podido amansar. Hablando de caballos. Pero esos ya son caballos amansados. ¿Ustedes saben lo que es un caballo brioso? Es un caballo que no está amansado. Y mi abuelo era como un caballo brioso también. Pero mi abuelo hizo una reflexión muy bonita y dijo, ¿yo por qué seré así de brioso? ¿Por qué seré tan brioso? ¿Por qué nadie me ha podido amansar? No me ha podido amansar ni mi papá ni mi mamá. ¿Por qué será? ¿Y será que si me amansan pierdo mi libertad? Dijo él. Digo, pero hay un motivo por el que no me han podido avanzar, y es que nadie me ha tratado con amor. Todos me tratan brusco, todos me tratan a las patadas. ¿No será que si yo trato a ese caballo con amor, lo puedo amansar? Le pusieron el caballo al frente, y eso fue un ritual de mirarse, de acercarse, de sentirse, y poquito a poquito, como en esa película, no sé si la han visto, es una película muy bonita para los niños, que se llama Spirit. Y que hay un caballo así, bueno, es como la historia. Mi abuelo viene siendo el indio de esa historia, porque nosotros venimos de una familia india, de los indios de la selva. Y mi abuelo se fue acercando al caballo hasta que lo logró tocar. El caballo se le dejó montar, se le dejó poner la silla después de ganarse la confianza mutua. No se abandonaban nunca el uno al otro, dormían juntos en el mismo establo. Y una vez mi papá me dice así, mi papá me está contando sobre su papá, y dice mi papá, y una vez mi papá, o sea el que después iba a ser su abuelo, se montó en el caballo, después de estar muy borracho, y se fue en el caballo, y se cayó, y se quedó enredado en el estribo, y lo llevó el caballo arrastrando hasta la finca, y él duró 3 meses en cama. Cuando se despertó todos dijeron que era un milagro porque era como un cuerpo, bueno, en realidad era como tendones, músculos y un poco de huesos rotos. 3 meses de recuperación, casi muerto, y cuando se despertó, dijo qué fue lo que pasó, le contaron. Dijo, usted no puede seguir en esa terquedad y no puede seguir por allá yéndose a tomar de esa manera. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y saben que si se ponen así conmigo, mañana mismo me voy a pegar un tiro. Y así lo dijo, y dijo que al día siguiente, a las 12 del día, se iba a pegar un tiro. Antes la palabra valía mucho, y si la gente decía algo, lo cumplía. Y mi abuelo Oliverio, dice mi papá, era de esos hombres. Dijo, mañana me pego un tiro, por favor, denme lo último que yo quiera comer. Dijo que quería comer. Dijo que le alistaran la carabina, le alistaron la carabina.
a las 12 del día siguiente. Esa noche se durmió, se levantó temprano, se bañó, se vistió de blanco, se puso un sombrero rojo y se fue caminando, pero por donde caminaba mi abuelo parecía que no caminaba un hombre sino un incendio, porque toda la tristeza que tenía se le iba transmitiendo a la naturaleza y los árboles iban marchitando. Eso era por el lado de mi abuelo. Aquí había un río, mi abuelo iba por este lado del río, pero del otro lado del río estaba la que iba a ser mi abuela, Leonilde. Mi abuela sembraba una piedra y se daban árboles de piedra. Mi abuela sembraba un huevo y salían gallinas. Una mujer fértil, ¿sí? Una mujer que por donde ella lloraba y salían quebradas, ¿sí? Ella abrazaba los árboles y si las frutas estaban verdes se maduraban. Y entonces mi abuela se había levantado esa mañana, se había ido a ordeñar. Mi abuela era una mujer fuerte, les conté que tuvo 20 hijos, ¿cierto? Y para tener 20 hijos, bueno, para tener uno solo, para tener un solo hijo, se necesita mucha fuerza y mucho amor. Y mi abuela iba a tener 20, pero en ese momento ella no sabía que iba a ser mi abuela, mi abuelo no sabía que iba a ser mi abuelo. Mi abuela venía de ordeñar, traía 2 cantinas de leche amarradas en las trenzas, ¿sí? Venía caminando así, un pucho de leña al hombro, y ella iba caminando. Mi abuelo llegó al pasadero. Para los que no sepan qué es el pasadero es un árbol que se tumba entre las dos orillas de un río y sirve para unir las 2 orillas en pocos segundillos. Es como el abuelito del puente. Uno allá en el campo aprende a caminar por ese árbol así, ¿sí? Se necesita práctica para eso. Entonces mi abuelo llegó 11:55, se sentó, se puso la carabina en la boca y en esas mi abuelita venía, traía naranjas también mi abuela, porque mientras le estaba contando mi abuela ya había ido, pero el árbol de naranjas estaba verde y ella lo abrazó y el árbol sintió todo el amor de mi abuela y se maduraron las naranjas y cayeron al suelo. Entonces mi abuela cogió y traía leña, leche, traía un bulto de naranjas. Mi abuela que llega al pasadero, imaginen bien esto, mi abuela llega al pasadero cargando la vida, cargando la leche, cargando naranjas maduras, y se encuentra un hombre con una carabina en la boca. Mi abuelo, que está a punto de apretar el gatillo, sintió el sol acá, sintió el sol. ¿Cuándo son las 12? Ustedes saben, ¿cierto? Sin mirar el reloj. Cuando el sol está aquí, son las 12. Mi abuelo sintió el sol aquí y fue a apretar el gatillo, pero de pronto sintió un deseo de mirar hacia el lado izquierdo y miró y vio una mujer. Mi abuela en ese momento tenía el bulto de naranjas, las naranjas se le escurrieron del bulto y se le mezclaron con las lágrimas de ver una persona que se iba a quitar algo que no le pertenecía, que se iba a pegar un tiro. Entonces la abuela lloró, las lágrimas y las naranjas se mezclaron. Lo que mi abuelo vio en ese momento fue una mujer que lloraba naranjas y se dio cuenta que la poesía existía. Y en ese momento decidió que ya no se quitaba la vida, porque el amor siempre es la clave, el amor siempre es la llave que todo lo abre. ¡Uy!, dijo él, si no hubiera sido por usted yo me hubiera pegado un tiro. ¡Uy!, dijo ella, y si no hubiera sido por usted yo ya hubiera pasado, hubiera llevado la leña, la leche, las naranjas. Oiga, ¿nos podemos ver? Y parece que... ¿Ustedes qué dicen? ¿Que la abuela le dijo que sí o que no? Pues si era mi abuela le dijo que sí. ¿Sí? Y empezó una historia de amor con 20 hijos. 20 hijos que no habrían nacido si mi abuelo se hubiera quitado la vida. Hace un tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, yo aquí me puedo quedar contando historias, pero ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces hay muchas razones por las que alguien puede decidir quitarse la vida. En los momentos, por ejemplo, en que yo he tenido situaciones difíciles, yo he sido muy enamorado, pero me he enamorado 3 veces y una sola vez al tiempo. Abuelito Alfonso, le dije, abuelito, un consejo. Usted que tiene ahorita 91 años, le dije, abuelito, déme un consejo. Me dijo, mijo, nunca 2 mujeres al tiempo. Eso me aconsejó mi abuelito, yo le hice caso al abuelito, pero siempre me he enamorado con mucha intensidad.
Y entonces yo he tenido unas tusas las berracas, unas tusas así pero fuertes. ¿Sale uno de la tusa? Sí. ¿Y vuelve a amar? Sí. ¿Sale uno de las deudas? Sí. ¿Y se vuelve a endeudar? No. Mejor no. Una cosa que le pasa a uno cuando está triste es que se encierra, y así tenga un cuarto pintado de blanco, a uno le parece que las paredes son negras, porque resulta que es que lo que está dentro uno lo ve afuera. Por eso dice el poeta William Ospina, el gato observa las felinas estrellas. Hablando de estrellas, me acuerdo de una niña llamada Esmeralda, que un día estaba, imagínense que este pedacito que está aquí es la orilla de la mar, y la niña Esmeralda, que le tenían un apodo muy bonito, le decían Panchita la Pecosita, y no tenía ni una peca, estaba a la orilla de la mar, y entonces se dio cuenta que la mar sacaba estrellas de la mar y las botaba a la orilla, pero aparte de eso se quedó mirando el cielo, y se quedó mirando la mar, y dijo, las nubes son las ballenas del cielo de arriba que nosotros, las nubes son las ballenas del mar de arriba que nosotros llamamos cielo. Sí, y las ballenas son las nubes del cielo de abajo que nosotros llamamos mar. Sí, como es arriba, es abajo. Ajá. Y arriba hay estrellas, y estas que están saliendo se llaman estrellas de mar. El cielo está aquí en la tierra. ¿Sí? Y si el cielo está aquí en la tierra, yo voy a hacer algo para ayudarle al cielo. Y es que voy a devolver estrellitas de mar. Y llegó un señor llamado Ricardo Rico hasta morir. Así se llamaban, así son los personajes de los cuentos. ¿Sí? Y Ricardo tenía mucho, era un hombre muy abundante económicamente, pero era muy pobre en su interior. ¿Sí? Es la diferencia entre una laguna sagrada y un pozo cualquiera. Y entonces Ricardo vio a la niña y dijo, niña, ¿te puedo decir una cosa? Y la niña se emocionó y dijo, este es un adulto, y si es un adulto, los adultos tienen que ser ejemplo para nosotros, seguramente me va a decir algo muy bonito. Y la niña se acercó y le dijo, sí señor, ¿qué me quiere decir? Niña, no seas estúpida. Señor, usted me está hablando a mí así, usted es un adulto, yo soy una niña. Dijo, sí, niña estúpida. ¿No te das cuenta que el mar devuelve muchas estrellas a la orilla y que tú puedes devolver muy poquitas? 2 o 3. Y la niña dijo, sí señor, pero lo que pasa es que yo no las quiero devolver todas, yo solamente voy a devolver a la mar las estrellas que a mí me corresponden. Más adelante Ricardo se encontró con un alacrán, bueno, no sé si era escorpión o alacrán, pero era de esos que tienen una toxina, un veneno, y que le pueden causar a mucho dolor. Y entonces la niña lo vio y se fue detrás de Ricardo y detrás del alacrán. Y de pronto el alacrán se metió en un pocito de agua y la niña lo sacaba. Y el alacrán se salía, perdón, la niña lo sacaba y el alacrán se metía. Y el señor Ricardo le dijo, ¿y por qué eres una niña tan tonta? ¿No te das cuenta que él te va a picar porque su naturaleza es picar? Dijo, sí, pero mi naturaleza es ayudar. Entonces yo creo que esa es nuestra naturaleza, que la naturaleza de los seres humanos es ayudarnos los unos a los otros. Y hay una cosa que tarda uno muchos años en comprender, y es aprender a pedir ayuda. Si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, por favor, busque a alguien con quien hablar, cuente lo que le pasa a alguien. Acá en el municipio hay unos profesionales, unas personas que se han formado para apoyar a las personas que están pasando por una dificultad, por una tusa, por una deuda, porque sienten algo que sienten que no pueden resolver. Entonces los invitamos, se llama, escuchando, ven para acá. Bueno, y si yo puedo seguir contando historias, pero también tengo que ser prudente, ¿sí? Prudencio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Así como yo conté, y mi mamá fue mi psicóloga, su merced, si alguna persona está pasando por una dificultad, ¿a dónde debe acudir? Alguien que, por ejemplo, un niño que sienta que los compañeros le hacen bullying, una persona que se sienta fea, que tenga baja la autoestima, que siente que no puede con las deudas,
y que empieza a pensar muchas formas de todo menos de vivir. ¿Qué podemos hacer con quién? ¿Con su merced? Listo. Cuéntenos entonces, ¿a dónde acude uno si es un niño orinón como yo, que se orinaba por miedo por muchas cosas que estaban pasando? Vale, profe. Bueno, hablando sobre el tema del suicidio, pues se hace la invitación a toda la comunidad, a los vecinos, a la red familiar, a los amigos, que si identificamos algún signo de alarma, alguna sintomatología, poder hacer el reporte inmediatamente al área de la salud, especialmente a la EPS. Esa es nuestra ruta de atención. Si es una idea, si es un intento o ya es la conducta suicida como tal, poder hacer siempre la canalización al área de salud para recibir una atención integral. Aquí pues se hace toda la valoración de medicina general, el apoyo de psicología y muchas veces el apoyo de psiquiatría. Pero siempre poderlo reportar al área de salud. ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchos papitos, muchos vecinos, muchos amigos identifican, pero se quedan callados porque normalizan la situación. Muchas veces que porque los chicos están en una edad de adolescencia, porque están tal vez en su etapa de rebeldía, entonces no vemos más allá de lo que está sucediendo. Y esto son inicios, son signos que pueden generar y que nos pueden llevar a un intento suicida. Ya digamos cuando son casos, otras situaciones como las que el profe mencionaba, que estamos pasando por una situación de bullying, tenemos problemas con nuestra red familiar, problemas con nuestra pareja. Desde la unidad de salud tenemos una estrategia, un centro de escucha que se llama Oídos con Corazón. Tenemos atención los días lunes, miércoles, sábados y domingos. Atendemos de manera presencial. Si las personas pues están interesados en este apoyo, en este centro de escucha, pueden solicitar la cita directamente a la línea, a la unidad de salud, y nosotras dos con mi compañera Sandra hacemos la atención. Entonces lo ideal es poder asignar una cita, hacer una evaluación, nosotros brindamos el apoyo, hacemos el seguimiento. Y ya si miramos que la situación es un poco compleja, que si el caso ya no lo podemos tratar en el centro de escuchas, se canaliza directamente a la EPS. Bueno, primero, profe, muchísimas gracias. Unas historias muy importantes que las podemos introyectar y en cierta medida poderlas comparar un poco con las situaciones que tenemos. Y lo más importante, profe, que usted nos decía, que me gustaría es, todo pasa, todos esos problemas pasan y los podemos cambiar esa situación mala por algo bueno. Y para toda la comunidad caleruna, no olviden que no están solos. Nosotros desde la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Carlos Enén Escobar, la unidad de salud y programa de Oídos con Corazón, estamos con todos ustedes, acompañándolos, guiándoles, brindándoles esas herramientas que son muy importantes en todas nuestras etapas, en todos los contextos en los cuales nos movemos, desde el padre de familia, el hijo, las parejas, como ya lo mencionaba mi compañera Lina, en la ruta de atención que tenemos. Y recuerden, cada uno de ustedes son muy importantes. Bueno, eso, entonces agradecemos a toda la comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales, a las personas que están aquí en el parque, les agradecemos para escuchar, recordando entonces que la palabra es medicina, que la palabra es alimento, que es importante el lenguaje para descubrir otra vez esa inspiración para vivir. Acá estamos para inspirar a vivir. Les agradecemos a ustedes también, yo les agradezco por haber creado este espacio, a las personas que colaboran con la parte técnica, al profe Elman, al profe Diego, muchísimas gracias. ¿A quién más? ¿A quién me falta? Bueno, pues serían muchas personas que yo tendría que nombrar, pero entonces para no que... Profe, su merced, ¿cómo se llama el señor? ¿Él es nuevo? Él es nuevo, ¿cierto? Es nuevo, es que yo como no lo distingo. No, pero es que con el tapabocas uno ya no conoce a la gente. ¿Cómo es que se llama? Bueno, eso, con el señor Antonio, no, mentira, con Miguel Ángel, que nos ayudó hoy a cuidarnos, y bueno, a todas las personas que están aquí en el espacio, y ella, ¿cómo se llama la muchacha que está allá en la cama? ¿Cómo? Laura. Ella se llamaba Laura y yo no me acordaba, ella se llamaba así.
Listo, entonces muchas gracias, hasta muy pronto será, como decimos, hasta que nos volvamos a ver las flores del rostro, acompañémonos a reverdecer. Muchas gracias, hasta pronto será, y a las personas que están aquí en el parque les vamos a compartir una velita. Muchas gracias, que estén muy bien.